Buenas tardes, mi nombre es Elisa Agustina Quintero Alomía y les voy a presentar el ejercicio número 2 de la tarea número 3 de Física General. En este ejercicio, a mí me corresponde la letra A, donde debo analizar un análisis gráfico. Me dan dos situaciones. La primera situación dice: una persona de masa de 70 kilogramos se encuentra sobre una balanza dentro de un ascensor. La balanza mide la fuerza normal que actúa sobre la persona, es decir, su peso aparente. A continuación se muestra la gráfica de la velocidad del ascensor en función del tiempo durante un trayecto dividido en 3 tramos. Entonces aquí nos muestra ya el diagrama y nos muestra pues los 3 tramos del ascensor. Lo primero que me pide es que dibuje un diagrama de cuerpo libre de la persona de cada tramo del movimiento del ascensor. A partir de ello formule las ecuaciones de movimiento aplicando la segunda ley de Newton y determina el valor que indica la balanza en cada tramo considerando la aceleración correspondiente del ascensor. Entonces lo que hago yo, me dice que dibuje, entonces yo lo dibujo para cada tramo, yo lo consideré. La normal, el peso y la aceleración en este primer tramo sería hacia arriba, ¿no? Que de 0 pasa a 6 en 3 segundos. Entonces, estas formulitas que tengo aquí me sirvieron pues para yo calcular, pues es la base de todo. Entonces, lo primero que hice fue calcular la aceleración, la calculé teniendo en cuenta esa formulita, la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. En ese primer caso, de esta forma es como solucioné el primer tramo, el segundo tramo y el tercer tramo. Entonces, me dice que la velocidad final en este caso es 6 y la velocidad inicial es 0. Para el tiempo, lo que hago es contar de aquí, aquí, hasta aquí, donde hace pues el parto. Entonces serían 3. Tal como lo hice aquí, lo hago para los 3 para no repetir lo mismo y no se alargue el video tanto. Entonces, 6 menos 0 sobre 3, como les había dicho, esto me da que la aceleración de ese primer tramo es de 2 metros por segundo al cuadrado. Bueno, luego de eso, calculo la normal. Que para yo calcular la normal utilizo esta fórmula donde me dice que masa por gravedad más aceleración. Entonces lo que hice fue reemplazar los valores, la aceleración, que ya sabemos que la gravedad, que ya sabemos que es 9.8, la masa nos la dio el ejercicio, que eran 70 kilogramos, y 2, que es la aceleración que acabamos de calcular, ¿cierto? Entonces realizamos esa operación y me da la normal, que es 826. Luego de eso, como me pide lo que marca la balanza me va a medir en kilogramos. Entonces, lo que hago es sacar la masa. La masa es la normal sobre la gravedad, que es lo que hago calcular aquí. Y me dice que la balanza en este primer tramo marcaría 84.29 kilogramos. En el segundo tramo, como ya vimos en el ascensor, la aceleración es constante. No, la aceleración en este caso sería pues igual a 0. Entonces, lo que hago es lo mismo, al calcular la aceleración, 6 menos 0, 6 menos 6, sobre los 5 segundos que transcurrieron en ese lapso, y eso me da 0. Lo que hago es reemplazar la fórmula así como es en el primer tramo, y la masa aparente, en este caso de la balanza, me da 70 kilogramos. En este caso, que es el mismo valor que me dio el ejercicio, que es la masa real, porque no hay una aceleración. En este tercer tramo, me dice que la aceleración hacia abajo, o sea, como desacelerando, pues. Entonces, hacemos los mismos cálculos y la balanza marcaría 59.29 kilogramos, es decir, un valor menor que el del normal, que la real, pues. Entonces, me pedía que realizara una interpretación física de estos puntos. Por decirlo así rápido, ¿qué puedo decir del primero? Del primero, que la balanza marca 84.29,
la balanza muestra una masa mayor que la masa de la persona, que es 70. Esto ocurre porque el ascensor está acelerando hacia arriba para impulsar a la persona hacia arriba junto con el ascensor. En el caso de la aceleración igual a 0, el resultado que me da en la balanza es 70, que es la masa real. La balanza muestra exactamente la masa real de la persona. Esto se debe a que el ascensor se mueve a velocidad constante, lo que significa que la aceleración en ese momento era igual a 0, que es como le decimos ahí. Y en el tercero, tenemos que me dio por debajo, ¿no? Me dio por debajo de la masa real, que son 59.29. La balanza muestra una masa menor que la real. Pues ocurre porque el ascensor está desacelerando hacia una aceleración negativa o dirigida hacia abajo, por decirlo así. Listo. Luego me dice, ¿qué pasaría si la aceleración hacia abajo fuera igual a gravedad? ¿Qué marca la balanza en este caso? Entonces, como si estamos hablando que la gravedad estuviera en una aceleración hacia abajo, entonces que la aceleración fuera hacia abajo, entonces yo le puse aceleración igual a la gravedad, menos la gravedad, que en este caso sería menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, es lo mismo que la fórmula inicial, solo que aquí no sería más aceleración, sino que la aceleración ya viene siendo esto de aquí, que viene siendo la gravedad. A lo que hago es reemplazar y esto me da igual a 0. Calculo la lectura de la masa aparente y también me da 0. La balanza marcaría 0. Esto ocurre porque tanto la persona como el ascensor y la balanza estarían cayendo a la misma velocidad. La persona no ejerce ninguna fuerza sobre la balanza. ¿Listo? Y tenemos la segunda situación. En esta segunda situación me dice, dentro del ascensor se coloca un resorte vertical fijo al techo, del cual cuelga una masa de 5 kilogramos en condiciones normales sin movimientos del ascensor. El resorte se encuentra elongado a una distancia de equilibrio X sub 0, de 0.245 metros. A continuación, como muestra la gráfica de fuerza versus elongación, este de acá. Entonces, lo que me pide, el primero, dice, a partir de la gráfica fuerza versus elongación proporcional, determina el valor de la constante elástica K. La gráfica de la fuerza versus nos permite determinar que la constante del resorte usado, vamos a utilizar esta formulita, la fuerza sobre la distancia de K. ¿Okay? Esto lo que hago es reemplazar 60N, 60, que es la fuerza normal, que es esta de aquí, sobre 0.3, que es donde empieza, ¿cierto? Y esto me da 200, la normal sobre metros. También podemos verificar que los datos del equilibrio de una masa son de 5 kilogramos. Entonces lo que hacemos es los 5 por la gravedad, igual a 49 estaría el resorte. Y entonces K sobre los 49 sobre lo que nos dio acá el resorte, que sería igual a los mismos 200. Me dice, dibuja el diagrama de cuerpo libre de la masa colgante en cada tramo de movimiento. Construya las ecuaciones del movimiento por medio de la segunda ley de Newton. Encuentra la elongación o contracción adicional del resorte en cada tramo respecto al punto de equilibrio, considerando la aceleración correspondiente al ascensor. Lo mismo que el primero, dice para cada tramo su diagramita, y tú encuentras pues, las fórmulas. Entonces, lo primero que hice, para no alargar este video, lo primero que hice en el tramo 1,
tuve en cuenta la aceleración que calculé en cada tramo del ascensor, ¿no? En la situación número 1. Entonces lo que hice fue calcular la distancia, o por decirlo así, la elongación, ¿no? Entonces, X total, elongación total, va a ser igual a esta fórmula que tenemos aquí. Esa es la que utilizamos, ¿vale? Entonces, este valor, como ya lo calculamos acá, entonces este va a ser el constante aquí. ¿Sí? ¿Ok? Entonces lo que hacemos aquí es reemplazar y ejecutar. Aquí me dio elongación y la elongación adicional, ¿no? Entonces la elongación adicional utilizo esta fórmula y voy sacando pues de acuerdo a la que me dio en cada tramo, menos la original, la que me dio inicialmente el ejercicio acá arriba, ¿sí? ¿Ok? Pues 1, por decirlo así, de inicial. Entonces, eso es lo que yo hago en cada uno de estos tramos. Voy reemplazando de acuerdo a la aceleración que ya calculé arriba y voy sacando la elongación. Entonces me pide que realice también aquí una interpretación física de los resultados del punto 2. Entonces lo que puedo decir es que en el primer tramo, la aceleración hacia arriba genera una fuerza extra hacia abajo sobre el resorte, causando una elongación adicional de 0.5 metros. La longitud total del resorte sería 0.45 más 0.09, que eso sería igual a esto total. Sí, ok, estos dos sumados me dan esto y este le quita este. Listo, lo mismo para esta de acá. Acá, si la aceleración del sistema permanece en equilibrio, no hay elongación ni contracción adicional. La elongación es la del equilibrio, la que nos da el ejercicio. En este caso podemos comprobar y es la misma. Listo. Y acá, en el tercer tramo, la aceleración hacia abajo alinea la tensión del resorte cuando una contracción de este valor que nos dio respecto al punto de equilibrio. Listo. Y finalmente completamente su trabajo. Ya quedó el trabajo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Espero les haya gustado.